En el ejercicio de hoy vamos a aprender a hacer el óvalo dado su eje mayor. Tenemos el eje mayor, que es desde A hasta B. El primer paso será dividir ese segmento en tres partes iguales. Para ello recurriremos a la división de segmento en partes iguales, que veis que sale en la esquina superior. Trazamos una línea y, como hay que dividir en tres partes iguales, marcamos 3 veces el mismo valor, elegido aleatoriamente, con el compás. Conectamos el extremo con B para, a continuación, haciendo paralelas, dividir en 3 partes iguales. Estos dos cortes les llamaremos 1 y 2. 1 y 2 son los centros de unas circunferencias de igual radio. Trazamos una circunferencia con centro 1 y radio hasta A. Si está bien hecha, pasará también por el punto 2. Ahora vamos a hacer lo mismo. Si colocamos la aguja en 2 con el mismo tamaño, debería pasar por B y por 1. Dibujamos esta circunferencia y en los cortes aparecerán el punto 3 y el punto 4. 3 y 4 son los centros de los arcos que nos faltan. El punto 3 será el centro de un arco que conectará las dos circunferencias como si fueran tangentes, y 4 será el centro de un arco que conectará las dos circunferencias en forma tangente, pero en la parte superior. Para poder dibujar esos arcos, lo que necesitamos es saber dónde empiezan y dónde acaban, y para ello trazaremos líneas que salen de 3 y pasan por 1. En esta línea nos aparecerá el punto inicial del arco, y de 3 que pasa por 2 nos aparecerá en esta línea el punto final del arco. Lo mismo sucede si hacemos desde 4. Desde 4 que pasa por 2 nos aparecerá el punto final del arco, y de 4 que pasa por 1 nos aparecerá el punto inicial del arco. Ahora que ya sabemos dónde empieza y acaba cada uno de los arcos, solo queda dibujarlos. Nos colocamos en 4 y dibujamos el arco. Nos colocamos en 3 y dibujamos el arco. Y con esto hemos terminado el óvalo según el eje mayor. Dibujaremos un óvalo dado el eje menor. Tenemos el eje menor AB y lo primero que hay que hacer es la mediatriz de ese segmento. Abrimos más de la mitad para hacer la mediatriz desde B y desde A. Dibujamos la mediatriz y, utilizando como centro el punto C, dibujamos la circunferencia que pasa por A y por B. La circunferencia corta a la mediatriz en los puntos D y E. Ahora dibujaremos 4 líneas, una que pasa por A y por D, y la prolongaremos. Otra que pasa por B
B y por D. Por B y por E. Y por A y por E. Dibujadas estas líneas, solo nos quedan hacer 4 arcos. El primero de ellos con centro en A y radio hasta B. El segundo de ellos con centro en B y radio hasta A. Es exactamente del mismo radio que el anterior. Y los otros dos, si nos aparecen aquí los puntos F, G, H, E, I, pues el primero con centro en E y radio hasta H o I, y el último con centro en D y radio hasta G o hasta F. Y con eso hemos terminado un óvalo en el que los 4 arcos que lo forman son tangentes en los puntos G, F, H e I. Vamos a dibujar un óvalo dados los dos ejes. Nos dan AB, que es el eje mayor, y CD, que es el eje menor. Nuestro primer paso será dibujar una línea cualquiera sobre la que colocar AB. Colocamos A y con el compás cogemos la medida AB para colocarla. Colocamos B. El eje menor es perpendicular a AB y pasa por el medio, por tanto deberemos hacer la mediatriz de AB. Y al mismo tiempo la mediatriz de CD para colocar la mitad arriba y la mitad abajo. Sobre esta línea irá CD. Hacemos ahora la mediatriz CD. Y cogemos la mitad de CD y lo colocamos arriba y abajo, de manera que tenemos ya los ejes colocados, C y D. Nuestro siguiente paso es conectar A con C. Haremos media circunferencia utilizando el centro donde se cortan los ejes como centro y el semieje mayor hasta A como radio. Nos aparece el punto E donde corta a la prolongación del eje menor. Hacemos otro arco con centro en C y radio hasta E. Este segundo arco corta la línea que va a C y aparece el punto F. Ahora haremos la mediatriz del segmento AE. Dibujamos esa mediatriz. Dibujamos esa mediatriz que cortará a los dos ejes. No importa si es, como en este caso, entre A y O, como en este caso que lo ha cortado más allá de D. Donde corte, ha cortado. Eso depende de la relación de tamaños entre AB y CD.
Al cortar a los ejes nos aparece el O1 y O3. Para encontrar O2 y O4, que son los otros centros que nos faltan, copiaremos la distancia desde el centro a uno de los ejes, aquí estaría O2, y la distancia desde el centro al otro eje, distancia de O a O3, que será la misma que de O a O4. Encontrados los 4 centros, ahora los conectaremos de la misma manera que está esta línea. Haremos otra O3, O2. Y otras dos líneas O4, O1. Y O4, O2. Para terminar solo nos queda conectar los arcos que tienen como centros O1, O2, O3 y O4 y como límites de los arcos, que serían las tangencias que pasan de un arco a otro, las líneas que conectaban los centros. Nos colocamos en O3 y abrimos hasta llegar a C. Y dibujamos el arco entre las dos líneas. Para hacer el otro nos colocaremos en O4 y debería tener el mismo radio, y desde allí dibujaremos el arco que pasa por D. Y para terminar nos quedan los otros dos arcos. Tenemos aquí el punto G, H, I y J, que serán los puntos de tangencia donde cambia de un arco al otro. Nos colocamos en O1 y el arco debería pasar por G, por A y por I. Y nos colocamos en O2 y el arco debería pasar por H, B y J. Y con esto tenemos terminado el óvalo, dados los dos ejes AB y CD. En el ejercicio de hoy vamos a construir un ovoide dado su eje mayor, que es AB. El primer paso será dividir ese eje en 6 partes iguales. Para dividir un segmento en partes iguales tenéis arriba el enlace si no lo recordáis. Pero brevemente era, colocamos 6 aberturas del compás del mismo tamaño, 2, 3, 4, 5 y 6, y conectamos la última con el extremo libre del segmento. Si hiciéramos ahora paralelas a esta línea por cada uno de los segmentos, lo tendríamos dividido en 6 partes, pero solo nos interesan la parte 2 y la parte 5, de manera que hacemos paralelas a 2, 5, y al hacerlo nos aparecen el punto 2, como hemos dicho, y el punto 5. 2 y 5 son los centros de dos circunferencias. La primera de ella, centro en 2 y radio hasta A. La segunda de ella, con centro en 5 y radio hasta B.
Puesto que la primera circunferencia tenía 2 partes de radio, ocupa 4, y la segunda tenía una parte de radio, ocupa 2, entre las dos ocupan las 6 partes, así es que justo deben tocarse en la división número 4, que no ha hecho falta que hiciéramos. El siguiente paso, una perpendicular por el punto 2. Para hacer la perpendicular, ya sabéis, es como si fuéramos a hacer paralelas. Si no os acordáis, tenéis también arriba el enlace, y girando la escuadra nos aparece la línea perpendicular. Necesitamos un arco de circunferencia que tenga centro en 2 y radio hasta B. Con esto nos aparecen el punto C y el punto D, que son el eje menor, y el punto E y el punto F, que serán los centros de 2 arcos de circunferencia. A fin de cuentas, un ovoide no es más que arcos de circunferencia conectados de forma tangente, así es que lo que necesitamos es un centro, un inicio de arco y un fin. Para el arco con centro en F, su inicio es C y su final será un punto de tangencia que obtendremos conectando los 2 centros, el de F y el punto 5. Si conectamos F con 5, obtenemos el punto de tangencia, que será donde termina el arco. Si hacemos lo mismo con el punto E, obtendremos el final del otro arco. Conectamos E con 5 y nos aparece aquí el punto. Que casi coincida con la división es irrelevante. Para trazar los arcos, centro en F y radio hasta C. Y para el otro arco que nos falta, centro en E y el mismo radio, que es hasta D. Dibujamos el arco. Y tenemos el óvalo dibujado. Y con esto terminamos el ovoide, que está formado por 4 arcos de circunferencia. Este, que es media circunferencia, el arco entre los 2 puntos de tangencia y los 2 arcos iguales desde D hasta el punto de tangencia y desde C hasta el punto de tangencia. Y vamos a dibujar un ovoide dado el eje menor. Lo que necesitamos es un eje menor de longitud AB, que será el dato del ejercicio. El primer paso será dibujar una mediatriz de dicho segmento. Abriremos más de la mitad. Trazaremos los arcos correspondientes desde A y desde B y dibujaremos esa mediatriz. Dibujada la mediatriz, hemos localizado el punto O, que será el centro del segmento, y con él dibujaremos una circunferencia, centro O y radio hasta A o hasta B, que están exactamente a la misma distancia. Con esto nos aparecerán los puntos C y D, que es donde la circunferencia corta con la mediatriz. Ahora dibujaremos 2 líneas, una que pasa por A y por D, y otra que pasa por B y por D. Para terminar, necesitamos 3 arcos. El primero de ellos con centro en A y radio hasta B. El segundo de ellos con centro en B
y radio hasta A, y el tercero con centro en D y radio hasta E o hasta F, que están a la misma distancia. Dibujamos el arco y con eso hemos acabado. Vamos a construir un ovoide del que conocemos los dos ejes, o el eje y el diámetro. Nos han dado un eje, que es AB, y nos han dado el otro eje, o el diámetro, que es CD. Esos son los dos datos que nos dan. Primero, colocar los ejes. Las medidas de estos dos son arbitrarias. En este caso, AB mide 8 y CD mide 5, pero podría hacerse con casi cualquier otra combinación. Dibujamos una línea cualquiera y sobre esa colocaremos AB. Ahora tenemos que colocar CD en perpendicular, pero no en perpendicular en cualquier sitio. Tenemos que colocarlo de manera que la distancia desde A hasta el centro sea la mitad de CD. Así es que trazamos la mitad de CD. Y tomamos ese valor. Desde A lo marcamos y ese sería nuestro centro, y además hacia arriba esa misma cantidad, ¿vale? Podemos trazar la circunferencia si queremos. Y ahora al hacer una perpendicular por O tendríamos los puntos C y D. Aquí estaría C y D. La hago más larga porque después esa línea me va a servir. Bien, ahora viene el único dato que en este ejercicio es arbitrario y lo podéis elegir vosotros, que es el tamaño de la circunferencia pequeña. Si un ovoide tiene esta forma, pues el centro de esta circunferencia pequeñita es el dato que en este ejercicio se puede elegir. Vamos a elegir 1 centímetro. ¿Por qué? Pues porque más pequeño con el compás pues resulta un poco engorroso. Entonces, aquí vamos a tener, si este era O1, este va a ser O2. ¿Qué pasa? Pues que el mismo valor que coloquemos aquí, el mismo valor de 1 centímetro, pero que podría ser 1,5 o 2, el que quisierais, lo tenemos que colocar desde D hacia el interior y desde C también hacia el interior. Y con eso nos aparecen los puntos E y F. Conectamos F con O2 y trazamos la mediatriz. Y con eso obtendremos O3. Y haremos lo mismo con E y con O2 y con eso también trazamos la mediatriz. Esta es la mediatriz y aquí nos aparece O3. Y si hacemos lo mismo, podemos incluso utilizar el mismo radio. Vamos a hacer la mediatriz de O2F. Con esto obtendremos O4. Aquí tendríamos O4. Pues ya con todos estos centros, lo único que nos falta, bueno, vamos a trazar la pequeñita, la que habíamos dicho antes, la de O2.
¿Dónde estarán los puntos de tangencia? Porque al final un ovoide no es más que 4 arcos de circunferencia conectados. Entonces, uno lo tenemos aquí, y el otro, de O3 pasando por el O1, nos da un punto de tangencia, de O3 pasando por el O2, porque los puntos de tangencia y los centros siempre están alineados, aquí tendremos el final del arco. Y lo mismo pasa con O4. O4 con O1 está alineado y aquí tendríamos un punto de tangencia y O4 también está alineado con O2 y aquí tendríamos otro punto de tangencia. Ahora simplemente desde O3 hasta C trazamos un arco que debería acabar en el punto de tangencia. Y lo mismo con O4, con el mismo radio debería coincidir. Vale, podemos repasar un poco la media circunferencia de aquí. Y con esto tendríamos un ovoide del que conocíamos el eje y el diámetro. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con amigos, enemigos y más criaturas del universo y sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo. ¿Cómo se pone un mago cuando ha comido mucho? ¡Magorrito! ¡Ja, ja, ja, ja!